La Moderna presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en Ver y Creer. Hoy hablando sobre las Sagradas Escrituras, la Biblia. Estoy platicando con el padre Trinidad Lomelí. Él es escriturista, doctor en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma y es profesor en la Universidad Pontificia de México. Él forma parte del claustro de profesores, de suyo él reside en la Universidad del Papa y de los Obispos de México, la Universidad Pontificia. Bueno, le hemos presentado hasta ahora quién es el autor de las Escrituras, la interpretación de las Escrituras, y ahora, mire usted, conozca el sentido de las Escrituras sagradas. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. El sentido espiritual, en el que gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla, pueden ser signos. El sentido alegórico permite adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo, por ejemplo, es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. El sentido moral advierte que los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo, pues fueron escritos para nuestra instrucción. Finalmente, el sentido anagógico permite ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia el cielo. El sentido de la Escritura. Dios nos habla. Basta abrirlo y encontrar, todo esto es palabra de Dios. Y encontramos todo este sentido que se refiere a nosotros, Padre. Es decir, el protagonista de la Biblia es Jesucristo y el coprotagonista soy yo, en mi caso. Englobados por el Espíritu. Ajá. Porque el Espíritu con el que fue escrita es el Espíritu también que asiste al lector de hoy, a la comunidad orante, a la comunidad que estudia incluso la palabra. Es el Espíritu con sus dones va guiando, va armonizando diferentes sentimientos y momentos por los que va atravesando una comunidad. En la cárcel se lee la Biblia, entonces tiene un sentido, se tiene especial sensibilidad para descubrir aquello que es de liberación, para descubrir el sentido de de estar bajo un dominio, diríamos, de algo. Entonces en la Biblia vamos encontrando diferentes matices de la fe que van guiando al hombre en sus diferentes circunstancias, porque es el Espíritu que en su riqueza de dones va prodigando a la iglesia en su camino. Mire, el presidente de los Estados Unidos jura sobre la Biblia. No así el presidente de México, porque es paganito. Pero ahí está. Y en los juzgados, antes de declarar sobre la Biblia, o sea, alcanza esos niveles de gran significativo. Sí, realmente es sorprendente que naciones con esa ideología, con ese influjo en el mundo, pues conserven aquello por lo cual ellos comenzaron a ser pueblo, porque eran diferentes credos, diferentes emigrantes de Irlanda, de Inglaterra sobre todo, y que al asentarse en esta tierra lo que los unió más fue la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí? Claro. Sí, Estados Unidos tiene un estado confesional, es verdad. Cuando dije el presidente de México es pagano, también es verdad. En México hay una
apostasía, ¿no? No queremos saber nada de Dios, ni de la Iglesia, ni de las Escrituras. No así en otras naciones como en Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos. Bueno, a ver, ¿qué cosa es el canon de las Escrituras? El canon, la lista. ¿Y cuáles son los libros que hay en la Biblia? ¿Y cómo se hizo este canon? Mire. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los Romanos, la primera y segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera y la segunda a los Tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la antigua alianza no ha sido revocada. El Nuevo Testamento ofrece la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo leer la Biblia, Padre Lomelí? ¿Nos la tomamos desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, o usted recomienda otro orden? Sí, realmente, como comentábamos la otra ocasión, para nosotros la figura central es Cristo. Hay que hacer una lectura cristológica, diríamos, de toda la Escritura. Entonces vámonos a una versión, a un rostro de Cristo, sea en San Mateo como en San Marcos, Lucas o Juan. Pero yo recomendaría que fuera San Marcos, porque es la base. Teniendo esta base, ya de ahí podemos avanzar hacia San Mateo, hacia San Lucas, y una vez que tengamos estos 3, vayamos a San Juan. E inmediatamente después el caminar de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque realmente ahí encontramos el modo como las primeras comunidades interpretaron ya en la vida práctica el Evangelio. Luego de los Hechos, de los Pablo. Hechos ya podemos tomar algún bloque del Antiguo Testamento, que puede ser los libros históricos, porque nos relatan unas etapas del pueblo de Dios que pasó de ser un pueblo, una unión de tribus, a llegar a ser una monarquía con los reyes, el mensaje de los profetas enseguida, intercalando con algunos de los salmos que nos vayan dando un espíritu, diríamos, de fe y más religioso, porque en esta historia parece que es profana, porque un rey hace la guerra a otro, y entre hermanos mismos, pero ya leyendo unos salmos nos va dando un sentido nuevo. Después de ese bloque podemos pasar ahora sí al Pentateuco, comenzando por el Génesis. A ver si podemos ya tomar creación, pecado, alianza, patriarcas, y es maravilloso ver cómo estas historias de los patriarcas nos dicen mucho por ejemplo, de conflictos familiares, como José y sus hermanos. Pues José era el odiado, sus hermanos eran los buenos, y cómo Dios se vale del último para darle
pan a esta familia que de otro modo hubiera muerto. Son los caminos de Dios, son las páginas tan antiguas pero tan nuevas, de tal manera que no podemos quedar atrapados como en un laberinto sin salida o en un enigma irresoluto al leer las páginas de la Escritura, si nos vamos en orden, como he dicho, en grupo, a la luz de la fe, invocando al Espíritu Santo. Y en un minutito más de programa, que se nos ha ido, 1 hora se nos fue en 5 minutos, ¿no? En un minutito, ¿qué concluye, Padre Lomelí? Lo mejor decídenos. Bueno, saber que tenemos un Dios que nos ha hablado, un Dios Padre, un rostro materno, incluso nos ama. Es la fuente del amor, entonces el amor de padre, el amor de madre, que se ha inclinado hacia nosotros para alimentarnos con su amor a través de su palabra. Que sintamos esta carta de amor, algo dirigido a cada uno de nosotros, no un libro para tenerlo ahí en el armario y muy bien adornado y todo, sino un libro que esté abierto, un libro que pide el corazón abierto también precisamente, que responda a ese mensaje y en la misma línea del amor, un libro que es del pueblo de Dios y que ha estado durante mucho tiempo apartado del pueblo, pero que en las últimas décadas ha vuelto a ser el libro que ilumina este caminar del pueblo. Entonces no hay más que acudir a tu Biblia, no hay más que reunirte con 2 o 3, no hay más que invocar al Espíritu y comenzar esta aventura maravillosa por las páginas de la Biblia. Ay, muchas gracias, Padre Lomelí. El Padre Trinidad Lomelí, escriturista, doctor en Teología Bíblica por la Gregoriana de Roma, profesor en la Universidad Pontificia de México. Gracias, Padre. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos que nos han hecho posible este encuentro y que se va a multiplicar y que van a venir más. Quiera Dios. Bueno, gracias. Mire, le pregunté alguna vez a un profesor mío, en paz descanse, Edgar Mason, iniciando el semestre, dije, ¿qué libros me recomienda leer? Yo me refería a la materia, ¿no? Economía. Y él me dijo, mira, viviremos tan poco tiempo que te recomiendo leer los buenos libros. Es cierto, cuánta sabiduría en el profesor Mason. Leamos los buenos libros, y de los buenos libros, infaltable, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Por cierto, voy a comenzar el nuevo curso del Evangelio de San Marcos en Ciudad Satélite. Atención, público de Ciudad Satélite, gratuito como siempre. El Evangelio de San Marcos será todos los jueves a las 6:30 de la tarde y será en la iglesia de San Felipe de Jesús, Circuito de Economistas, creo. Ahí nos vemos, lleve su Biblia. Comenzamos jueves 20 de septiembre, 6:30 de la tarde. El Evangelio de San Marcos, iglesia de San Felipe de Jesús en Ciudad Satélite. Ahí nos vemos. Gracias, feliz semana. En nombre de mis compañeros, el staff de TV Mexiquense y la producción de Ver y Creer. Que tenga muy feliz semana. Dios le guarde. Muchas gracias por el favor de su atención.